cumpliéndose el alerta que dice que va a haber ráfagas de hasta 100 kilómetros durante gran parte de esta tarde y hasta bien entrada la madrugada del jueves. Ya el jueves cesa el alerta meteorológico, pero vamos a tener que bancar el viento de este miércoles. La máxima prevista para hoy era de 14 grados, ya pasamos en 5, esa máxima. ¿19? 19 hay. No se Ahora siente, ¿eh? No, sí. A mí me dio un fresquete cuando me bajé. Bueno, pero Porque usted venía con el pelo mojado. venía acá- Ahora tengo un milanesa. Claro, se le pegó todo lo que volaba por ahí, abrojo, de todo. Sí, ahora tengo el pelo rebosado. en el campo. Sí, allá en el campo. Claro, está bien. Por la tarde viento, por la noche viento, probabilidad de lluvias. ¿Y Harold Bark qué dice todo esto? Hay que forestar. Tiene Claro. tenía No, gran parte no, razón. vamos a Pero hacer, tenía no, razón no, el vamos tipo. a decir, él cuando vino acá, que nosotros explicó bien lo explicó acá. re bien acá. Ahora el publicista, no, el publicista que le hizo hacer el video ese donde no lo explica bien, Lo tomaron en joda. lo tomaron en fue joda. hasta Pero meme. él vino acá y lo explicó, yo a donde Había vaya meme. lo defiendo. El domingo viste que Sí, te había visto sí, el día de la sí. elección. Y se nota que va ganando Va ganando Bark, decían, porque no hay está viento calmito, este domingo, sí. decían los guachos, son guachos igual. Pero son malos, son malos. Acá Rápido, Harold para Bark ser malo. lo explicó re bien y tenía razón todo lo que dijo. Que no podemos, él dijo que no podemos disfrutar de los espacios públicos porque el viento siempre es una constante. Y Entonces, él, lo que hablaba era de una cortina claro, forestal, que entonces obviamente va a él llevar tiempo. dice que limita. Entonces dice, por más que hagamos muchos espacios públicos, plazas lindas y todo, dice, si no le hacemos un cortaviento, nunca Claro. podemos disfrutarlo como nos Hay gustaría. que ponerlo del lado Tenía del razón. del lado donde pega el viento siempre, ¿viste? El cortaviento, Sí. la cortina forestal, como Claro. le llaman en algunos países. Tenía Que en razón. lo realidad que está lo bueno explica, eso sí. con álamo y demás. ¿Por qué las estancias patagónicas están rodeadas de álamo? ¿Por el Claro, viento? por el viento. Vos te metés como un microclima. En Sí, un día así, hijo. en un día así, te vas al puesto de una estancia, te vas al casco de la estancia principal y está calmito, porque está Claro. todo cubierto, tapado con los árboles, ¿no? Sí. Tienen, obviamente, 30, 40, 60 años esos álamos. Así es. Bueno. La gente ha sido injusta con el pobre Harold. El publicista, no sé, el que hizo filmar así, el que viste que dice síntesis, Sí. lo mató, porque pobre lo quedó, Claro. no se entendió, pero él lo había explicado acá muy bien. Ahí va. Pero bueno, ¿qué Bueno, te iba a Nacho decir? está sin luz, nuestro Sí. compañero. Sí, Está- bueno, estamos se queda todos, sin luz, dice Nachito. estamos todos complicados. Que llamen servicios públicos, así se 422 entiende. 322 para Solás de O la 0800. Llamen, el que acierta la llamada tiene premio, porque Sí. si lo atienden, digo, Sí. ¿no? Porque- Mande la grabación de la llamada acá. Dale. O 0800 222 7773. Sí, Ahí está. qué genio. Sí, porque recién marqué, por eso me acuerdo. Está bien. Opción 3. Bueno, dígame qué opina del comunicado de prensa del PRO. A De ver, Doña Patricia ¿qué Burley. pasó? ¿Alcanzó a ver? No alcancé a ver el comunicado, pero sé más o menos Sabe lo que sé lo que pasó. pasó. Sí. Patético, me parece. Esto yo me pregunto, ¿será una ruptura en el bloque? Y no sé, De- los radicales iban a Cambiemos, tener estamos hoy, juntos. hoy no tenían los radicales una reunión también para Sí, decidir a ver sí. qué hacían, si dejaban liberados, si se lavaban la mano o Bueno, tomaban no. sentadas A mí me posturas. parece que Storani lo dijo claramente, o sea, se va a inclinar por la única opción democrática que hay. Sí. No porque a uno le guste. Sí, claro. A mí me parece que, ¿viste cuando dicen, Es ay, menos malo, le contesté yo una sí, encuesta. ¿viste cuando dicen, ay, no, la verdad que no querría opinar? No. No. Acá, o sea, dejemos de ser tibios. O Sí. sea, si sos un tipo que habló, como habló de Alfonsín, como habló de Irigoyen, Sí. como habla de privatizar las empresas y demás, y con todas con esas ideas totalitarias y antidemocráticas, no podés no pronunciarte Sí, claramente. y, no y decir podés. que sos radical. Perdón, discúlpenme, es mi opinión personal. Está bien. No hay que ser tibio en esto. Para nada. Bueno, ya están sentando postura y seguramente en breve, en horas, se juntaba la Convención Radical Nacional hoy, miércoles también. Y mañana, o creo que hoy mismo, se juntaba Massa con los gobernadores del PJ también, para ver cómo arman las estrategias de cara a lo que se viene el 19 de noviembre. Acá, Sí, digo, por ejemplo, todos los que apoyaban a perdón, fue un fallido, a Bullrich, se pronunciarán a favor de Milei. No sé. Se me ocurre Reyes, por ejemplo, ¿no? Que No le sé, hacía no sé, campaña no y sé, todo. no sé. Seidán me parece que sí, que es el embajador Pero a Seidán, ¿qué le burrichiano. importa? ¿Qué le importa a Seidán? ¿En qué le Omar y mueve, Milei. en qué le mueve la aguja a Omar Seidán?
¿Y en qué mueven la aguja ellos también? Claro, a nosotros no, o sea, si, mira, Omar Seidán dijo que vota a Milei. Oh, listo, votemos a Milei, porque lo dijo Omar Seidán, o sea. Pero igual, o sea, desde qué lugar de privilegio Omar Seidán, no sé, me parece a mí, ¿no? Sí, Un tipo que dirigió una empresa estatal, y la chocó. ¿no? Y la chocó, encima y dejó gente en la calle. la chocó, Ese dejó gente en la ese calle. tipo es el que va a opinar acerca de Sí, entonces habla de privatizar, él hablaba de, que hay que sostener la cerrarla. empresa, él decía que hay que sostener la empresa, que qué sé yo, piripipí para afuera, ¿no? De la boca para afuera, y ahora va a estar apoyando a Milei. Sí, claro. O sea, perdón, ¿no? Me parece que no, Omar. Bueno. Pero bueno, ¿qué nos importa Qué igual? bárbaro. ¿Él dónde está ahora? ¿En Nordelta? ¿Dónde vive Omar Seidán? Ah, no viven en el No, Río no sé dónde Turbio. vive. No sé dónde vive. ¿En En Nordelta? Entre Ríos, ¿En dice. Entre Ríos vive? Ah, bueno. De hecho, Entre cuando Ríos. vine el otro día eran todos pálidos en A la excepción del- UCR y estaba bastante bronceado, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Qué Bronceado de bárbaro. campaña no era. Bueno, hay distintos avisos, circulación Bueno. restringida para todo tipo de vehículos por alerta meteorológico por viento. Tramo Ruta 5, Hueraique La Esperanza, Ruta 40 La Esperanza del Calafate, nadie puede circular. Y La Esperanza Río Turbio también está con circulación restringida, aviso de la Dirección de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí, Y la el Agencia 100 Provincial de Seguridad Vial. El 108 Ciudadano también está activo. Sí. Bueno, se puede pedir asistencia por los fuertes vientos. Se puede llamar al 108. También se puede comunicar por WhatsApp al 2966-679481 para emergencias, reclamos, sugerencias. Eso, Y ahí van a derivar, por ejemplo, cualquier inconveniente lo derivan al área que corresponda y los si de la tenés guardia. mucha urgencia, directamente a bomberos puedes llamar También también. puedes llamar También a van bomberos. ellos, concurren cuando en caso de voladura o que esté muy complicada la situación Sí. en el lugar. Así que 2966, mensaje de WhatsApp, ¿no? 2966-679481. Hay más información respecto del tema del clima. Se cerró el parque de dinosaurio con la condición climática para evitar cualquier tipo de accidente y cuestión. También el parque de la niñez, donde está la calecita, también está cerrado. Así que a bancar hasta mañana, ¿sí? Los días que estuvo lindo el clima estuvo perfectamente bien. Sí, está complicadito. Sí, ¿Hasta cuándo va a estar el viento? claro. ¿Hasta cuándo? Hasta la madrugada. No, hasta mañana a la madrugada. Ah, pero el viento continuará durante. Va a continuar, pero en 40, 50, digamos, en una velocidad normal, soportable para nosotros, digamos. 40 kilómetros por hora es Ah, una una brisa. brisa. Ahora hay 80. Hay ráfaga de 80, ¿viste? Sí, pareciera más, Sí. ¿eh? Sí. ¿Viste? Pero sí, parece. Lo que pasa es que también vuela de todo. Lo que pasa es que por ahí por la voladera Sí. de tierra que hay. Por eso puede ser que sea. Corte de luz en el faro, Barrio del Carmen igual, pestañea en el centro, dicen otros oyentes. Con Adolf Bach esto no pasaba, dice otro. Siempre elegimos para él Tujes. Dice, qué bárbaro, ¿cómo están? Están todos atentos. Ya llegó nuestra primera invitada, te propongo pausa musical. ¿Tenemos efemérides, Clau, hoy? ¿Alguna? Como para comparar. Katy Perry cumplía años, sí, ¿no? Podría ser. Katy Perry cumpleaños. Sí, Viste que Katy sí, Perry sí. estuvo de novio con un argentino mucho tiempo, ¿no? Ah, pero Claudia, ¿cómo le gusta el Pero no lo fútbol? queríamos blanquear. No tenía que decir nada. No, no. Ah, ¿Quién bueno. era, Claudia? Ella Dígame. también No, estaba con sos quilombo un judicial. bailarín, ¿viste? Pero bueno, viste que los argentinos estamos en todos lados. Pasó lo mismo con Madonna en algún momento. Madonna también tuvo un novio argentino que era bailarín. Incluso la hija. Sí. La tuvo mira. con el argentino. ¿Cómo colonizamos? Estamos en todos lados. Bueno, Eso porque mejoramos las demás razas, somos tan Claro, exitosos sí. que Make me your potenciamos. Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. Don't you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. There's no going back. This love will make you levitate like a bird without
a cage. If you choose to walk away, don't walk away. In the palm of your hand now, baby. Yes or no, no, maybe. So just be sure before to me, give it all to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dog. There's no going back. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Shot it so bad, sprung and I don't care. She got me like a roller coaster, turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope, I messed around and got addicted. You should know what you're for. You should know. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a There's no going back. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Massa, la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política. El ministro de Economía y candidato presidencial encabezó la presentación del programa integral de Ciudades Seguras. Advirtió que la pelea contra la inseguridad no va a ser un tema más en la agenda, sino que será personal. Juntos por el Cambio debate su postura mientras los radicales se oponen a Milei y respaldan a Massa. En el marco de un fuerte debate interno tras la última derrota electoral, los integrantes de esa coalición mantendrán este miércoles 3 reuniones claves, en las cuales los distintos partidos que la conforman resolverán qué posición tomar en la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. Militares aceptaron su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales. 4 exjefes militares investigados en el caso denominado Golpe de Estado 1 en Bolivia por la asonada de noviembre de 2019 aceptaron su responsabilidad y pidieron someterse a un juicio de procedimiento abreviado. Noticias al instante. Panamericanos. Medalla dorada en el wakeboard masculino de esquí acuático. La segunda medalla dorada para la Argentina en los Panamericanos 2023 de Santiago, en Chile, la consiguió Kai Ditch en wakeboard masculino de esquí acuático. Misma categoría, pero del otro género, que se colgó este lunes su amiga Eugenia de Armas. En la mañana de este martes, un cirujano realizará en Argentina una intervención cerebral a un paciente despierto. El investigador científico y neurocirujano español Jesús Martín Fernández encabezará este miércoles al equipo que operará de un tumor cerebral a un paciente que permanecerá consciente durante la intervención para responder preguntas que orienten el procedimiento dentro de su cerebro. Martín Fernández, oriundo de las Islas Canarias, fue invitado a visitar Argentina por el Hospital de San Fernando Petrona de Cordero por el equipo de Matías Baldocini, uno de los referentes de la neurocirugía de nuestro país. Parques Nacionales incorporó 11 embarcaciones construidas en el astillero Tandanor. Las lanchas de producción nacional robustecerán la infraestructura del organismo ante situaciones de emergencias, tareas de investigación y de conservación, explicaron las autoridades sobre la inversión que demandó una erogación de más de $1.800.000. George Weah fue el más votado, pero habrá segunda vuelta en Liberia.
El presidente de Liberia, el exfutbolista George Weah, fue el más votado en las elecciones del país, pero debería ir a una segunda vuelta el 14 de noviembre frente al principal candidato opositor, Joseph Boakai. La Comisión Electoral liberiana indicó que el exfutbolista, candidato de la Coalición para el Cambio Democrático, obtuvo el 43,83% de los votos, mientras que Boakai del Partido Unidad sumó 43,44%. Una diferencia de apenas poco más de 7.000 votos. Resumen. Noticias al instante. Reunión clave del Comité Nacional de la UCR para determinar la postura en el balotaje. Dirigentes radicales de todo el país se encontrarán en la sede del Comité Nacional para evaluar la postura partidaria en el balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Referentes como Federico Storani afirmaron que no van a votar Libertad Avanza. Diputados analiza las propuestas impositivas enviadas junto con el presupuesto 2024. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a analizar este miércoles la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de ley del presupuesto 2024 que incluye una serie de beneficios impositivos y fiscales que el Congreso podría eliminar para que se alcance el superávit fiscal. Maduro dijo que las primarias opositoras en Venezuela fueron un mega fraude. El presidente venezolano afirmó que las elecciones primarias de la oposición venezolana, celebradas el domingo último, que ganó con holgura la exdiputada María Corina Machado, fueron un mega fraude. Ellos siempre se han burlado de sus seguidores. Nosotros siempre hemos dicho la verdad. Ellos quieren vender ante el mundo un mega fraude, pero al pueblo de Venezuela no podrán engañarlo. Hasta aquí el resumen de noticias. Veo más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, se encuentra mal en un hospital, abandonado en la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento.
Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Sin nada, no mentís, no está tan mal, nada mal. Va a ser tan lindo hacer un puente. Va a ser hermoso hacer sobre ¿qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos da un poco. Nos encandila con lo que está por venir. Franco Vegas DJ. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Gracias, Brian. 40 minutos pasaron de las 2 de la tarde y ya estamos con nuestra invitada Claudia en el piso.